A Irene Sobol, que entre otras muchas cosas, es fonoaudióloga, terapeuta de niños con trastornos del lenguaje, ex integrante del servicio de fonoaudiología del Hospital de Lanús, donde comenzó, integrante del grupo interdisciplinario de trastornos del desarrollo y aprendizaje de la SAP, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, supervisora de equipos profesionales en ateneos clínicos en instituciones hospitalarias nacionales y públicas, profesora de la Cátedra de Estructuración del Lenguaje y sus alteraciones de la Licenciatura de Psicomotricidad en la UBA, en la Universidad Nacional 3 de Febrero, docente en la Universidad de Lomas de Zamora, en la UBA, en la Universidad de Rosario y en CAESE. Coautora del libro El desarrollo del cachorro humano y de las varias guías para la supervisión de la salud confeccionadas para la SAP. Personalmente me resulta una profesional muy, muy valiosa que nos ha acompañado desde hace muchos años y siempre ha rescatado el enorme respeto que tuvo por la disciplina de la psicopedagogía, por nuestro hacer y por nuestro quehacer, y por supuesto mucho mejor persona. Así que le agradecemos que justamente sea ella quien haga la apertura del curso sobre un trastorno que hoy por hoy, el lenguaje, nos atraviesa absolutamente en nuestra práctica. Gracias, Irene, y bienvenidos a todos. Bueno, buenos días. La agradecida soy yo, que me dan la oportunidad una vez más de compartir este espacio con ustedes. Poder participarles aquello que fui aprendiendo en relación con el proceso, el laborioso proceso que ahora vamos a ver de construcción del lenguaje que cursa el niño y las vicisitudes de ese proceso. Y como planteaba recién Cristina, yo le digo que siempre me armas el jardincito antes de hablar. Entonces eso genera condiciones de escucha diferentes, que son cuestiones que vamos a ir viendo. Además, la posibilidad del intercambio que podamos hacer y la posibilidad de yo también seguir aprendiendo y nutriéndome de todo lo que puedo ir recibiendo de este intercambio. Así que muchísimas gracias a ustedes. Bueno, el tema es el proceso de construcción del lenguaje, del grito a la palabra. Porque efectivamente, cuando el niño nace, sabemos que nace desprovisto del conocimiento de una lengua, pero con una capacidad humana, esta potencialidad de poder llegar a apropiarse, o sea, hacer propia lo que en un principio es ajeno, que es la lengua circulante de su medio sociolingüístico. Y como capacidad humana también de poder estructurar y operar, interpretar y usar sistemas de signos, o sea, esta capacidad simbólica del ser humano, es lo que le va a posibilitar, no en soledad, no producto solo de un proceso madurativo, sino en múltiples experiencias con otros y por otros sujetos hablantes y escuchantes de su medio, y para otros que los escuchen, la posibilidad de llegar a construir lenguaje. Sabemos que es una conquista trascendental, y de hecho
Cuando digo tarea laboriosa, es porque realmente el lenguaje es de tal complejidad que, como ustedes saben, diversos campos disciplinares lo han tomado como objeto de estudio, ¿no? En las ciencias médicas, especialmente en el campo de la neurología, en psicología, en psicoanálisis, en sociología, lingüística, antropología, filosofía. Ninguna la aborda en su totalidad, ¿no es cierto? Pero necesariamente debemos considerar los aportes de cada uno de estos campos para aproximarnos a comprender el lenguaje. Entonces decía que el niño realiza una tarea laboriosa, y hablamos de construcción, es realmente un constructor, y yo siempre lo pienso como un pequeño lingüista, porque ese bebé que parece que está digamos, en un estado de mucha, en el mejor de los casos, asistencia y confort, está haciendo un arduo trabajo con una serie de operaciones muy complejas, de discriminación, de establecer oposiciones entre términos, de análisis, de síntesis, de categorizaciones, de generalizaciones. Bueno, esto lo vamos a seguir. Ahora, cuando nace el niño, antes de comprender el lenguaje, digamos, despliega una actividad interpretativa. Y en este sentido me refiero a que le atribuye, puede registrar un sentido y una cierta intencionalidad, por supuesto, no así como lo estoy formulando yo teóricamente, pero lo manifiesta a través de sonoridades y a través de actitudes corporales y manifestaciones emocionales. Y cuando hablamos de que es un pequeño lingüista de trabajo arduamente, es porque cuando el niño queda inmerso en determinado medio sociolingüístico, fonemas como unidades sonoras de la lengua, no son sílabas y solo palabras, escucha discursos completos. Y esas operaciones a las cuales yo me refería antes, el niño, va a tener que ir poniéndolas en juego para ir descubriendo, por ejemplo, que diferencias de secuencias sonoras hacen referencia a diferentes significados. Yo digo la palabra gato, dato, vato, mato, pato. Cambié un fonema, un solo fonema, y cambió la significación. Con respecto a lo de interpretar antes de comprender, es porque también es una capacidad humana de poder atribuir a un otro y empatizar con las manifestaciones emocionales. Vamos a ver ahora un video muy breve de Instagram, donde se ve que empieza a gestarse lo fundamental como posibilidad de acceso al lenguaje, que es la estructura dialógica, la matriz dialógica, la matriz de diálogo. Antes de empezar, les voy a comentar, perdón que les cuente el final, pero es porque no tenemos mucho tiempo y hay otros videos. Vean ustedes cómo cambia en una dinámica, uno podría decir rudimentariamente dialógica, porque
El adulto está provisto de lengua, ya tiene su estructuración psíquica, tiene, digamos, ahí no es equitativo a la condición de uno y otro. Tiene su historia, despliega su subjetividad en lo que dice, tiene, en fin, y el bebé está en otra condición, ¿no es cierto? No obstante, esta es una bebé que, no sé, debe tener 2 meses, 3, como mucho, no creo que llegue a 3. ¿Cómo registra el cambio del tono de la voz, las manifestaciones de la mímica facial del rostro de la madre, y cómo la bebé varía la intensidad de la voz, la cantidad de emisiones sonoras? Bueno, lo pasamos y después lo comento. Cuando quieras. Ah, no se oye. A ver, ahí pruebo de vuelta. A ver ahora. I'm your mom. You know that? You were in my belly. Yeah. You came out. I thought you were a boy. But you're a girl. I don't even know what to do with you. I love you so much. You make my heart hurt. Right there, you make my heart hurt. Because it loves you so much. You gotta watch that. Lo extraordinario es cómo naturalmente se va jugando una alternancia de turnos. O sea, la bebé no responde hasta que la adulta no calla y le cede el lugar. Esta dinámica dialógica, esta matriz dialógica que empieza a conformarse, como la antesala de la posibilidad de futuros diálogos. Inclusive la toca en un momento, cuando la ve que se angustia, ¿no? Y la toca. Bueno, la verdad que da para mucho análisis, como cada uno de los videos que vamos a ver, pero bueno, marco las cosas por ahí esenciales. ¿Cómo empieza a acceder al niño a la conquista de esa lengua con la cual después producirá infinitos discursos? Y en ese sentido pensar que la lengua es un sistema cerrado que tiene un repertorio de elementos como los fonemas y el léxico, y tiene una legalidad, porque hay reglas fonológico-fonéticas, reglas morfosintácticas y reglas semánticas, o sea, reglas a las cuales el hablante debe adecuarse, aceptar y usar para garantizar la posibilidad de que todos los que integran una comunidad lingüística puedan entenderse.
de manera tal que no es solamente escuchar y reconocer esos sonidos de la lengua y luego llegar a tener la conquista de ese léxico de vocabulario, sino también cómo es aceptable usarlo, cómo no, cómo no solamente la morfología de una palabra, sino luego las combinatorias de las palabras, y en función de la intencionalidad que se tiene en lo que se dice a un otro, y el sentido que se le quiere atribuir. Entonces el niño no solo tiene que conquistar este sistema de signos, que como digo es un sistema cerrado, sino tiene que aceptar las reglas de su uso y adecuarse, aceptar esa legalidad. ¿Y cómo se vehiculiza esta lengua? A través de la voz. Recién veíamos. Es decir, y que circula por la voz. Por la voz circula la lengua, pero también circula la intencionalidad, que esta bebé ya empieza como a interpretar, y la afectividad. Entonces es en simultáneo, no es que el niño va comprendiendo solo el significado, sino todo el entramado que hay en el uso de las palabras. Bueno, en este proceso de construcción que va cursando el niño, además de analizar los elementos de la lengua, aceptar esta legalidad y apropiarse de este sistema de signos, va a ir cursando una progresiva complejización, ¿sí?, del uso de estos elementos. En ese sentido, el lenguaje es un sistema abierto que posibilita infinidad de combinatorias, siempre adecuándose a la legalidad de la lengua, infinidad de combinatorias de palabras, infinitos discursos. Y en ese sentido es abierto. Y en ese sentido es pensar que el lenguaje es producto de un proceso de productividad, como decía Julia Kristeva, y que el lenguaje es una producción creativa y singular de cada sujeto hablante. ¿Por qué creativa? Porque en función de la intención que tengo de lo que voy a decir, a quién se lo voy a decir, el sentido que le voy a atribuir, voy a construir mi enunciado. No se puede enseñar el lenguaje en el sentido formal, ¿no? Y dije creatividad, que también es una capacidad humana. O sea, esta capacidad de hacer de generar infinidad de combinatorias de palabras en enunciados, de enunciados en discursos. Bueno, entonces, volviendo a lo que vimos antes, de que en un comienzo es rudimentaria y es asimétrica la relación entre este hablante y este oyente escuchante, que es a quien se le habla, vamos viendo como que antes, así como antes de comprender interpretan, antes de ser hablantes son escuchantes. Y para ser hablantes hay que habilitarlo al niño. Cuando la madre en este video le hablaba y le cedía el lugar para la respuesta, la estaba considerando ya una potencial hablante. Y le estaba pidiendo su participación, no explicitado, por supuesto, con la actitud. Todo esto es registrado, por eso tiene que ver con qué experiencias tiene el niño. Ahora, ¿qué pasa si el niño empieza a hacer emisiones y no hay nadie
que responda, que escuche y que actúe en cuanto como respuesta, como acción específica. Entonces, cuando el bebé empieza a hacer producciones, que grita, ¿sí? O llora en estado de displacer, estamos hablando en los primerísimos momentos, no es que desde un principio está el llamado al otro. No es un llamado, es una emisión. Tiene que haber alguien que le atribuya un valor de un decir. Decir como un mostrar, como un dejar ver. Por ejemplo, que está incómodo o incómoda. Y tiene alguna necesidad o solo que quiere ser sostenida. Entonces, cuando grita y llora, y este otro hablante competente, como dicen los lingüistas, porque tiene dominio del lenguaje, lo asiste, interviene, realiza una acción específica, ¿sí? Esa emisión empieza a cobrar un valor de llamado. Y entonces ahí empieza como una espiral, porque en una próxima oportunidad es posible que haga la misma emisión, pero ya, esto se ve en investigaciones, psicología experimental, cómo van cambiando los tonos de voz, cómo se va complejizando esas emisiones tan rudimentarias y primarias, ¿no? Cómo van cambiando las cualidades de este llamado. Pero tiene que haber una respuesta desde alguien, ya sea en términos verbales o de acción, para que se empiece a generar todo este movimiento. Ahora el niño no solamente tiene que conquistar la lengua como sistema de signos lingüísticos, de su capacidad de simbolización, sino que también tiene que ir interpretando, comprendiendo y poniendo en juego los distintos actos de habla. Voy a hacer un ejemplo que uso con frecuencia, pero es muy ilustrativo. Cuando uno le dice a un niño, por ejemplo, vení, o le dice, vení, o vení, yo usé la misma palabra de la lengua, sin embargo se interpretó diferente. ¿Sí? En un caso uno parece es una invitación, en otro caso es un imperativo, una orden, y en otro caso podría interpretarse como una amenaza. Bueno, esto de amenazar, de prometer, de invitar, de agradecer, digamos, son todos diferentes actos de habla, o sea, verbalizaciones en las cuales subyace una intencionalidad diferente. Entonces no solamente saber un léxico y cómo armar la sintaxis de un enunciado, sino también poder entender la intencionalidad, como yo decía, que circula, que es lo que intenta provocar en el otro, a veces de modo consciente, a veces no. ¿No es cierto? Entonces, evidentemente es muy complejo. Bueno, vamos a ver ahora un video en relación con lo que hablamos. Todos los videos son de YouTube, ¿no? Excepto el anterior. Es de un niño de 9 meses, según la referencia en el video, que se arma, entre comillas, una discusión con el papá, o sea, incluso está en un andedor. También les tengo que contar un poco el final, perdón. ¿Qué pasó? Pero, ¿Qué? sí. No, todavía no, espera Sí, un poquito. perdón. Gracias, Ana, perdón. Pero van a ver cómo, si bien el niño en este momento lo que está usando es, uno podría decir, una jerga,
digamos, tiene producciones que son combinatorias de sílabas, pero muchas de estas, hay alguna en ese entramado, alguna palabra del léxico de la lengua que se puede llegar a registrar, pero en realidad son como algunas producciones un tanto aleatorias. Pero acá lo que importa para él es que mientras hace esas producciones, convoca y sostiene la atención del adulto, pero como ya van a ver en los cambios de voz, en la actitud corporal, en la gestualidad, descubre cómo, digamos, cuanto más hable y más fuerte y más tape a la voz del padre, más se impone en esta pulseada. No comprende plenamente lo que el padre le dice, pero participa ya de la dinámica, digamos, dialógica, ¿no? Con sus recursos. Bueno, vamos a verlo porque... Gracias, Ana, y perdón. ¿Sí? ¿A dónde? ¿Pero qué, vos estabas soñando? ¿Vos estabas soñando? ¿Pero por qué se hacen? ¿Y qué vos? ¿Estás rico el jugo? ¿Qué, Lauti, eh? Bueno, pero solo reto porque ustedes se portan mal. Sí, pero ustedes se ponen a pelear. ¿Ah? Si vos no tenés que entrar para ir para la cocina. Porque vos entras para la cocina y te puede hacer nada. Por eso yo te reto. Bueno, pero yo te reto por eso, para que vos no entres a la cocina. ¿Pero por qué entras vos? Sí sé que vos querés entrar, sí sé. Sí sé que el Audi también entra. Pero vos sos chiquito. ¿Entendés o no? No puedes hacerlo. Pero hay cosas que el Audi hace porque... Pero vos sos chico para entrar. Bueno. Ah, yo te prometí sacarte afuera a pasear. Pero es que cambia un poquito el tiempo, yo te saco... Escúchame, yo te saco un ratito afuera. Bueno. Pará, tranquilízate. Bueno, escúchame, pero si yo te saco afuera, vos sos alérgico y te enfermas siempre. Ve, mira. Renega un poco y empieza a toser. Sí. ¿Qué? No te estoy filmando. ¿Ya está? ¿Terminamos la charla? Román. Pero vení. Ya terminamos la charla. ¿Ah? Pero ya está. Quedamos así entonces. Vas a hacer caso, no vas a entrar a la cocina. Y cuando yo no te saque afuera, tenés... Bueno, pero vos tenés que saber que cuando yo no te saque afuera o te diga que no podés hacer algo, es porque no podés, no es porque uno tiene ganas de retarte. ¿Me escuchaste? ¿Quedamos así? ¿Listo? Ya está. Bueno, dame la mano. Listo. ¿Un beso? ¿Te hago un beso? Un beso. Uy. Un beso, dame, y chao. Un besito. Ya está. Chao.
Chao. Listo. Bueno, como ven también riquísimo de manifestaciones para considerar, pero una de las cosas que yo marcaría, primero el placer de hablar, que es lo que tiene que llegar a tener el niño. O sea, cada vez se incrementa más y más la producción, pero hay alguien ahí que con paciencia, con calma y amorosidad lo va, digamos, escuchando, pero como él ya no le alcanza lo que dice, porque todavía la palabra no está en su plenitud funcional, digamos, no puede cumplir todas las funciones del lenguaje. Entonces, ahí es donde ingresa lo corporal, y se para, y se estira, y hace cosas, digamos, como para dar fuerza y énfasis, y en busca del protagonismo, porque en cuanto le tapa más la voz, más presencia, pero también es la presencia, se presentifica hablando, ¿no? Y dando cuenta. Entonces vemos también cómo en un acto, digamos, de habla está el aspecto verbal, el padre lo despliega más. Es cierto que camarita mediante, pero bueno, cada vez más de esto, pero bueno, pero está participando de algún modo de la situación. Entonces está por un lado un decir como un mostrar, un dejar ver, ¿no? Un decir con mayúscula, que es de la filosofía, un decir verbal, y un decir paraverbal, que es la mirada, es la actitud corporal, es la proximidad. Ustedes vieron, él se aleja, se acerca. Bueno, cuando uno habla con otro, todo esto también se pone en juego. Los latinos en general estamos próximos, nos tocamos mucho y es un tema cultural, ¿no? Que también son códigos, forma parte del código proxémico, y bueno, la gestualidad, eh, eh, predominantemente, si bien el niño acá acompaña todo este despliegue paraverbal, porque no tiene todavía los recursos lingüísticos, sino queda dentro de la escena de esta interacción y de este intercambio dialógico. Por eso, tanto énfasis en lo dialógico, ¿no? Sabemos que el lenguaje tiene un soporte biológico, neurobiológico, que hay estructuras y funciones del sistema nervioso que son fundamentales en cuanto a su indemnidad, y que participa en este proceso de construcción, obviamente, del lenguaje, que hay un sistema fonoarticulatorio que permite la emisión de la voz y la ejecución fonoarticulatoria, y un sistema auditivo por donde ingresa la lengua, pero también hay que tener en cuenta que la lengua oral, esto que estaba desplegándose como vimos en el video, es algo fugaz, evanescente, inmaterial, digamos, y desaparece, a diferencia, en todo caso, de la lengua escrita, que es más documental, ¿no? Que queda. Fija el niño en esta, la lengua es un puro sistema de abstracción, con lo cual cuando el niño escucha la palabra paloma, cuando uno dijo el palom ya desapareció. Es decir, por eso es tan trabajoso, lo que tiene que hacer es volver a crear, es decir, cuando comprende va analizando, es más un trabajo de análisis, de identificar, de asociar, pero cuando tiene que decir, tiene que volver a crear, tiene que evocar esa secuencia y volver a crear esa palabra que fue escuchada y que desapareció, ¿no? Bueno. El padre en algún momento
incluso le hace preguntas, ¿no? Le pregunta. La pregunta suele implementarse en la interrogación mucho con los niños, especialmente cuando no hablan poco. Tiene de algún modo un matiz coercitivo, es decir, yo puedo decir qué lindo día y ustedes podrán decir o nada, pero si yo digo ¿cómo está el día? De alguna manera hay una coerción sutil para que el otro dé una respuesta. Y muchas veces se lo interroga mucho con las mejores intenciones de convocarlo, que hable o participe, ¿no? Y hay todo un proceso de evolución que me parecía interesante considerar en relación con la pregunta, justamente, que está asociado a llegar a acceder al conocimiento y en relación con el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, básicamente la pregunta está asociada a obtener la cooperación social. El niño al principio empieza a imprimir, no puede preguntar, no sabe formular una pregunta, porque en la palabra, para usar un qué, un cuál, un dónde, ¿sí? Es usar un término también de mucha complejidad, porque llegar a entender que dónde refiere localización, que un qué está asociado a objeto y que un quién está asociado a la categoría de persona, y que un cuál implica opción y que un cómo implica procedimiento, modalidad. Entonces hay toda una progresión, ¿no? Al principio lo usa, este es un trabajo de Lewis, que trabajó con Piaget mucho, sobre el proceso de la pregunta. Voy a ir puntuando. Dice que el niño al principio implementa la pregunta como una estrategia social de convocatoria al otro, y que las primeras preguntas no expresan un deseo de saber. Me estoy refiriendo a lo que plantea Lewis, ¿sí? Acerca de las cosas, sino de poseerlas, que al comienzo son un medio no de obtener información, sino como un modo de acción, es más para poseer el objeto. Y además lo social es que promueve el intercambio lingüístico. El niño va descubriendo que en cuanto le imprime melodía interrogativa, eso lo convoca al otro para hablarle, para ser hablado, para que el niño desea ser hablado, escuchado y hablado. Entonces está en pos del intercambio lingüístico, que utiliza los sonidos con melodía interrogativa, lo cual promueve que el potencial interlocutor responda y realiza la acción de responder hablándole. Luego, lo tengo que hacer así muy resumido. Pasa a tener un valor lúdico esto. Entonces el niño imprime melodía interrogativa, el adulto responde, el niño reitera, el adulto responde, y así básicamente se cumple la función fundamental también del diálogo, que es la unión, la comunión, el encuentro con el otro, ¿no? Así entendemos comunicación, ¿no? Como comunión y encuentro, no solo transmisión de información. Luego progresa en busca de prohibición o aceptación. O sea, por ejemplo, toca un objeto y mira al adulto con melodía interrogativa, supongamos que dijera, ¿sí? Para que el adulto lo responda aceptando o prohibiendo, con un sí o con un no, hasta que él mismo empieza a usar el sí o no. Entonces se empieza a jugar esta dinámica
de aprobación, aceptación o de prohibición y negación. O sea, decir sí, siempre el no está primero que el sí. Es muy complejo, porque implica eso, afirmación, aceptación, aprobación, es una gran complejidad. Entonces, luego el niño usa ese sí o no, o sea, ya toca, por ejemplo, dice, él toca el objeto y dice sí, sí, no, no, o sea, ya implementando esos términos. Pero todas estas interrogaciones, digamos, porque es la melodía interrogativa, agua, o sea, no dice que, ni dónde, ni cuál. Esta melodía interrogativa está también, se le imprime a aquellas situaciones o objetos a los cuales se refiere que están presentes y concretos, y progresivamente va pudiendo realizar preguntas, en realidad, en relación con objetos o situaciones ausentes. Papá, acá papá. Sobre alguien o algo que no está presente físicamente. Y es muy progresiva la pregunta hacia la solicitud de información. Estamos aproximadamente en torno a los 2 años y pico, entre los 2 y los 3, un poco antes, un poco después. Y empieza como a reemplazar la exploración y la investigación que hacía a través de los sentidos, utilizando recursos lingüísticos. ¿Sí? Dice, acá tengo una cita de Oliver Sacks que dice, el lenguaje le permite al niño, porque ya cuando hablamos de un niño de 2 años y medio a 3, estamos hablando de un niño que ya está pudiendo construir enunciados más simples, menos simples, pero hacia los 3 años generalmente ya arma como una estructura básica del enunciado, ¿sí? Entonces dice Oliver Sacks, el lenguaje le permite pasar de la sensación al sentido y elevarse de un mundo perceptivo a un mundo conceptual. Entonces empiezan a hacer preguntas, declaraciones de índole ya interrogativa, ¿no? ¿El bebé duerme en cama? ¿O el bebé duerme en la cama? ¿El bebé está durmiendo? ¿Mamá trajo caramelos? O sea, está preguntando para corroborar algo que en realidad es un deseo de él, o para reafirmar lo que espera que sea. Básicamente lo importante es que empieza a usar formas lingüísticas para hacer interrogaciones. Perdón. Y luego aparecen hacia los 3 años las preguntas retóricas, son esas preguntas que en realidad sabe la respuesta, pero que son para ratificar o rectificar el conocimiento que pudiera tener. Todavía no necesariamente son para una información nueva, ¿no? Y para sostener lo que sería la función fática, que es una de las funciones del lenguaje, que viene de fado, ado, mágico, es que tanto pregunte, como veíamos, el otro responde, y en tanto el otro le responda, siguen juntos, siguen unidos, siguen en comunión. Y es muy progresiva la pregunta hacia el uso de lo que algunos llaman encabezadores, ¿no? De la pregunta, como el qué, la progresión es el qué, el dónde, el quién, como ya es categoría de persona, tiene que haber algunas conquistas importantes en relación a, por ejemplo,
hacia el uso de las formas deícticas, ¿no? Como el yo, el vos y las referencias temporoespaciales para el cómo, el cuál y el por qué. También al principio el por qué no es para buscar una respuesta que dé una explicación de causalidad, porque uno le da una respuesta y vuelve a preguntar por qué y por qué. O sea, todo empieza a cobrar un valor lúdico. Un valor lúdico y de mucho placer y al mismo tiempo, como decía antes, con función fáctica. Y también empieza a aparecer lo que llama la función metalingüística, que es otra de las funciones del lenguaje que tiene que ver algo así como hablar del lenguaje o de la lengua con lenguaje. Cuando dice qué es, pero en realidad está preguntando. Como por ahí muchas veces el niño quiere preguntar más de lo que está preguntando, y si no puede formular la pregunta adecuadamente. Entonces el adulto le da una respuesta y el niño reitera la pregunta, porque no pudo formular desde el punto de vista de la estructura morfosintáctica y semántica lo que quería preguntar. Y entonces se arman situaciones de irritación e intercambio. Vamos a ver, Ana, ahora sí, el video de la niñita española. Bueno, esto es sospecho, no hay muchos datos, de que tiene que ver con el periodo de la pandemia, una niña española que quiere salir, y a mí lo que me parece importante ver acá, el padre trata de explicar, es decir, un poco trata, porque no le da mucha explicación, pero le da una respuesta. Cómo se empieza a armar un malentendido, cómo la niña está regida en ese momento por la urgencia de su propia necesidad. Ya no alcanza la verbalización, van a ver cómo va la acción, en un momento como tirándose al piso y demás. Cuando no alcanza la verbalización, pasa a la actuación y a la acción. El padre en un momento le hace una intervención para calmarla, pero solo en términos verbales, no llega a concretarle, y eso no calma a la niña. Bueno, la vemos y después, pero la niña va y le pregunta, ¿no? Y el padre entra en esta situación. Bueno, veámosla. Yo me tiento a explicar. No se Podemos salir a oye. la calle, vea. La calle. Tú menos. La calle. Que no, que nos tenemos que quedar aquí. La calle. Que no. La calle. No, vea, no podemos, hija. La calle. No se puede, vea. La calle. No se puede, vea. La calle. Es que no se puede, hija. Que no. No, vea, no se puede hoy. No se puede, vea, no. No se puede, lo siento. Vea. ¿Leemos unos cuentos? Venga, vamos a leer unos cuentos, anda. Vamos a leer unos cuentos. ¿Leemos al pollo Pepe? Venga, vamos a leer unos cuentos, anda. ¿Vamos? Venga, vamos a leer unos cuentos. ¿Qué? Venga. Venga. Gracias. Bueno, también todo. Vieron como ella al principio le interroga. Es una pregunta que también Lewis habla como de tanteo, de búsqueda también de aceptación o prohibición. No se le da una explicación, y aunque se le hubiera dado, era muy difícil de comprender desde el punto de vista
en cuanto al contenido, ¿no? Pero se arma una situación en la cual a mí me da la impresión, no sé qué impresión tuvieran ustedes, de que la niña interpreta que él no entendió, porque dice a la calle allá, o sea, le empieza a explicar a qué se está refiriendo y realiza la acción de ir hacia la puerta, o sea, si no me entendiste, es esto lo que quiero hacer. Pero todavía no está sostenida suficientemente para el lenguaje. No sé si les habrá, no sé, la unión si de madre, de abuela, da ganas de agarrarla y sostenerla corporalmente, abrazarla y calmarla, pero bueno, nada de eso ocurrió. Ya nos llevaría a otros temas. Pero acá se ve cómo llega un momento que, bueno, para ella es muy desesperante la situación y se tira y busca un apoyo en el piso, ¿no? Y se tira al piso y entonces y llora y grita, pero insiste con lo mismo porque es con los recursos con los cuales cuenta. Bueno, entonces siguiendo esta progresión que arma, que refiere Lewis, progresivamente va llegando entonces el niño al porqué, y que en un principio no es que busca una explicación causal, pero luego sí va en busca de, digamos, de más fundamentos y más argumentación, y bueno, y se va complejizando la interrogación, ¿no? Bueno, que ahí vamos a otro video ahora, que es este. Es una niña de aproximadamente 3 años, ya te digo, Ana. También cómo maneja, ella se maneja con su propia lógica. La intención que yo tengo con esto también, ver cómo un niño a veces puede llegar a usar un término sin conocer la plenitud del significado, pero porque acá de lo que se trata es del tener o no tener, y quién tiene y quién no tiene, y de la relación con la madre, y también admite varios niveles de análisis este video. La madre se va riendo en este diálogo, pero pienso que eso, cuando se siente el placer de que está diciendo cosas que le parecen graciosas, como la niña responde, o cómo va transcurriendo, digamos, la argumentación, y esto la ofende, ¿no? Es decir, el cuidado a tener cuando uno está hablando con un niño, fundamental. Bueno, lo vemos. Por que você está chorando, Cecília? Porque eu quero um marido. Mas marido é só para adulto. Criança não tem marido. Eu vou arrumar um marido. Por que você arrumou um marido? Eu vou. Mas criança pode ter marido? Eu vou arrumar. Pra onde você vai arrumar um marido? Eu vou lá na minha escolinha. Por que você quer um marido? Porque eu quero. Mas criança pode ter marido? Quero. Quero. Sim, quero. Mas você é criança. Eu vou arrumar um marido pequenininho. Mas criança só tem papai e mamãe. Vou arrumar um marido desse tamanhozinho. Mas pra que você quer um marido? Eu quero lá. Ué? Eu quero um marido, né? Pra que serve um marido? Pra me namorar comigo. Pra morar comigo. Mas você não tem o papai e a mamãe? Eu vou ficar pra trás. Você vai ficar pra trás? Ah, Por quê? porque eu não tenho marido. Uau. Mas pra que você quer marido? Não quero. Você já não tem o papai? Não, eu tenho marido. Mas eu disse se meu pai é seu marido, e agora eu vou arrumar um marido pra mim. E
papai é marido da mamãe e é seu papai. Eu vou com papai. Por quê? Porque eu sou namorada do meu pai do marido. E eu não tenho marido de jeito nenhum. O que é marido? O que significa marido? Marido? Mas o que é marido? Não sei. Marido é marido das mães. É marido. Eu disse que eu não tenho marido. Você vai deixar eu filmando? Vou ver, mamãe, eu jurando. Mas fiquete. Podríamos tener un encuentro solo para hablar de este video, ¿no? ¿Cómo ella dice quedarse atrás? ¿Atrás de quién? Atrás del, sí, uno podría pensar atrás de la mamá, tal vez. Lo interesante ahí es donde la función metalingüística, donde él dice ¿qué es un marido? Tiene, tal vez la mamá dice porque mi marido, con mi marido, mío, ¿sí? Vieron cómo transcurre ahí la interrogación también con el por qué, pero ella no puede argumentar todavía. Sí, la argumentación está en base al tener y no tener, que está en la edad, digamos, ¿no? Que está en torno a los 3 años. Cómo esta niña ya ha construido, digamos, la infraestructura básica del lenguaje, ¿no? De estructura de enunciados, donde hay ya términos deícticos en uso, como es los pronombres personales, las referencias temporoespaciales. Que conforman la deixis, esa estructura que incluye las personas, un tiempo y un espacio en el cual se desarrolla esa dinámica dialógica. Aún en estas circunstancias hay este intercambio, pero también a mí siempre lo que me interesa mostrar es los malos entendidos que también se pueden llegar a armar cuando el niño, por ahí uno le supone, digamos, el riesgo de suponerle al niño que comprende todo o que no comprende nada, ¿no? Que a veces con niños pequeños se explica como modo de calmarse el adulto, pero no encuentra la argumentación adecuada a las posibilidades de comprensión del niño. Cada niño, cada ser humano tiene una experiencia singular en relación con la lengua y con las experiencias de intercambio e interacción verbal. En cada grupo familiar, por supuesto, dependerá también del lugar que tenga el niño dentro de esa estructura familiar y cómo circula el lenguaje. En cada grupo familiar circula con una modalidad particular y hay también códigos socioculturales, ¿no? Que hay que tratar de conocer cuando uno aborda a niños con problemáticas del lenguaje. Que se dice, como se dice, porque, digamos, cuando yo hablo desde un lugar, de una concepción simbólica del mundo, donde transitan en mi discurso la subjetividad, mi modo de ser, de pensar, de relacionarme. Y en este sentido, por eso, el periodo de mucho florecimiento del lenguaje es generalmente entre los 2 y los 3 años, ¿no? Que el niño ya puede disponer de cada vez más recursos lingüísticos para participar de estas situaciones, pero
bueno, ha tenido que hacer un gran trabajo. En este sentido, lo vuelvo a decir, Juana Levín en su texto Tramas del lenguaje infantil, Juana Levín que ha sido una investigadora, una estudiosa del lenguaje y de las infancias. En su libro Tramas del lenguaje infantil dice: el lenguaje se construye creativamente con otro, por otro y para otro. ¿Sí? Con otro porque no es en soledad. Por otro es por otro que le demande palabra y que le dé espacio para hablar. Y para otro que lo escuche. Bueno, sé que termina a 10:30. No sé si yo puedo continuar, pero si no, si quieren, me habían dicho espacio para preguntas, pero antes me quiero dar el gusto de pasar el último video, porque ya cuando el niño tiene el dominio de la lengua, empieza a hacer lo que Wittgenstein llama juegos de lenguaje. Este niño estuvo en el jardín y escuchó el himno. Pero acá también quiero que vean cómo él comprende e interpreta y cómo empieza a jugar con esa interpretación y esa comprensión que él hace. Cómo empieza a jugar con las palabras, con esto, con los posibles sentidos de lo que eso quiere decir. Y el placer de hablar, siempre el placer de hablar, ¿no? Bueno, lo vemos. Es la última estrofa del libro, ¿no? ¿Me haces un video? Sí, estoy haciendo uno, por eso. No juguemos con Gloria a morir. No juguemos con Gloria a morir. ¿Y eso qué es? Es la música que escuchaban a la mañana en el jardín. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Gloria no le gusta morir. No le gusta jugar a morir. Claro. A Gloria. Está bien. Se llama Gloria. ¿Cómo juguemos con Gloria a morir? Porque porque el hijo quiere jugar a morir, pero no le gusta Gloria. Ok. No, y por eso después el papá viene y el nene, juguemos con Gloria a morir. Y después el nene dice última vez y el papá llega al cuarto y después dice, no juguemos con Gloria a morir. Pero el papá le dijo, no jugamos con Gloria a morir, le dijo al hijo. ¿Entendés? Sí. Es como una palabra que te morís así, que no le gusta Gloria. Claro. Porque tiene una hermana grande que se llama Gloria. Lo he visto, yo no les puedo decir la cantidad de veces porque lo uso en las clases y todo. No. La verdad que es para pasarlo primero, ¿no? Y después hablar del lenguaje. Vuelvo a esto, ¿no? El placer del hablar, cómo va jugando, pero también todo el tiempo cómo circula y le preguntan qué significa, qué piensa él que significa. Tiene mucho espacio para ser escuchado. Todas las combinatorias, esto que decíamos, lenguaje, producción, creativa, singular, porque es el autor de todas esas posibles combinatorias, creativa, ¿no? Y además admite la polisemia de las palabras. Los objetos en el juego adquieren su valor dentro del escenario del juego. La palabra también, cuando decimos la palabra banco, depende dentro de en qué contexto lingüístico lo decimos. Yo puedo decir, me voy a hacer un trámite al banco, me puedo decir, se resbaló en la playa cuando estaba en el banco de arena, sentate en el banco, o puedo decir, no me lo banco.
¿sí? Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de metáforas también, hablamos de ironías, hablamos de sentido figurado, y el niño tiene que ir llegando a esto, no entiende el chiste en cualquier momento, no entiende obviamente la metáfora, ¿no? En la medida que va progresando y pudiendo salir de la inmediatez, de la experiencia, de la situación concreta, a un nivel de abstracción, ¿no? A un nivel lingüístico, que le permite llegar a entender de pronto una ironía, ¿no? Cuando un niño de 2 años por ahí pone los dedos en el enchufe y se le dice, seguí poniendo los dedos en el enchufe, seguí. Y el niño sigue poniendo los dedos en el enchufe porque todavía está en una comprensión literal. Y si uno dice, seguí así con tranquilidad, lo paraverbal le da aprobación, cuando en verdad es... lo que se está queriendo es hacer una prohibición. Entonces, yo decía que me falta escribir el libro Cómo confundir a un niño, por no decir algo más grosero. Bueno, me detengo acá porque son 10:15. Dale, ¿Quieren Irene. sigo? Si no, pregunta. Genial, así abrimos a intercambio. Los O sea, invitamos yo no a... leo. Ahí va. Ah, Dale. no sé. Colegas, aprovechemos que tenemos a Irene para lo que quieran comentar, algo de la clase. Se puede o algo. preguntar, Sí. perdón. Sí. Alguien preguntó recién, ¿se puede? Sí, yo hacer una pregunta a Andrea. Sí. Bueno, primero, gracias, la verdad. Muchísimo. Ay, se cortajea, Ande, no se Hacerla. escucha. No, A ver. no sé si Probá sin cámara, Andrea, a ver si te escuchamos mejor, porque se corta un montón. a ver ahí que estoy más. ¿Se escucha? ¿Se escucha? A ver. Un poco mejor. Ahora, hola. Un poco mejor. ¿No? Sí, un poco mejor. No, digo que no sé si se puede responder en así muy breve, pero ¿qué sucede cuando la palabra en ese bebé, en esa familia que está acogiendo a un bebé en sus inicios, no está presente por una cuestión de, digamos, de personas que no pueden acceder al lenguaje verbal? Con la importancia que tiene esto justamente para la formación del lenguaje en ese bebé. Pero cuando hay esto, en el primer video que veíamos de esta madre que le podía expresar a esta beba tan chiquitita, digo, ¿qué pasa con una madre que no puede hablar? Y digo, no sé si le hablará en lengua de señas a una bebé, la verdad es que no me imagino esa escena, esa situación, cómo puede ser, pero cómo hace esa madre para expresar o para tener ese contacto y todo lo que viene a partir de la palabra, ¿no? Sí, seguramente seguramente tendrá la posibilidad de usar los recursos que tenga. El tema es que el niño, salvo que esté aislado con esa persona, pero el niño queda inmerso en un medio social donde hay otras personas. A veces hay niños que no hablan inclusive y llegan al jardín y el encargado del jardín le empieza a saludar, le empieza a preguntar y demás, y ese personaje empieza a generar condiciones en donde le valida
o lo invita a un decir, digamos, con los recursos que sean, que a veces, digamos, supongamos en un niño que nace en un medio donde lo que los padres se comunican implementando estos recursos gestuales, pero bueno, de pronto también puede tener una experiencia tal vez institucional o a veces del ámbito vecinal o demás, donde aparece algún otro potencial interlocutor que le ofrece otras experiencias, y son los niños que a veces son los llamados bilingües, inclusive, ¿no? Donde pueden llegar a implementar recursos gestuales y recursos orales si es oyente. Acá el tema, por supuesto que está muy privilegiado lo que ve, por eso lo paraverbal, porque como yo decía al principio, interpreta en esto, en la gestualidad, en la mímica facial, ¿sí? En la actitud corporal, en la experiencia de cómo ha sido sostenido, ¿no? Como los psicomotricistas cuando se habla del diálogo tónico. Y te diría que desde lo sonoro el niño registra primero la prosodia y la musicalidad de la lengua antes de poder dominar las estructuras lingüísticas. Por eso cuando en el periodo del balbuceo, que es en torno a más o menos 6, 8, 10, 12 meses, algunos niños empiezan a tener en producciones silábicas con elementos pertinentes a la lengua y le imprime música de pregunta, música de aceptación, digamos, música que da cuenta de distintas intenciones. Tiene la música y le falta la letra. Pero por eso depende, Andrea, y te agradezco la pregunta, de las, no tanto inclusive a veces la cantidad de estímulos de palabras, sino las experiencias de interlocución en cuanto a posibilidad de intercambio con los recursos posibles. Y después, si tiene la oportunidad de que se agreguen otros participantes, otras figuras del entorno que le den la posibilidad de acceder a la lengua oral, ¿no? No sé si te respondí. Quería agregar, Sí, ahora le damos muchas gracias. la palabra a Sergio, pero quería contar, Sí. Andrea, que en una escuela que trabajo hay una familia que los dos papás son sordos y adquirieron lenguaje, pero no es un lenguaje que fluye como el de un oyente, y los chicos hablan perfectamente, o sea, los dos papás son sordos, sí saben hablar, pueden oralizar, o sea, no se manejan con lenguaje de señas solamente, si bien lo conocen, pero más bien oralizan. Y los dos nenes adquirieron lenguaje fluidamente y bien. Sergio. Claro. Perdón, una sola cosita, en ese sentido yo lo que creo que es muy importante, porque en un momento estaba muy polarizado lengua oral, lengua de señas, hay que ofrecerle todo lo que se le pueda ofrecer en una experiencia de un vínculo amoroso, va a ingresar y el niño hará sus propias elecciones también, ¿no? Sí, perdón, Sergio, perdón. Sí. Sí, me quedé pensando acerca de esto que hiciste pensar sobre la pregunta, ¿no? Como una manera sutil de invitación a salir de sí. Entonces me quedé pensando en esto acerca de la importancia de la pregunta a partir después de empezar a dar sentido a los gestos, a los movimientos corporales y todo esto. Es decir, cómo la pregunta de alguna manera aparece como una estrategia regia para invitar a salir al niño de que pueda caer en sí mismo como campo de goce y encontrar el campo de goce en la palabra, ¿no? Tremendo eso, ¿no? La importancia de la pregunta. Sí, tal cual. Y no sé, maravilloso, a mí me apasiona
esto de ese proceso que va haciendo, pero a su vez que puede interpretar que la pregunta es una convocatoria, es una apelación a que asista al encuentro. Una invitación a asistir al encuentro. Y gracias, Sergio, por tu reflexión. También aparece, quería decir, ¿no? Hay una progresión para poder, la posibilidad de plantear no entendí, de decir no entendí. Haciendo registros, ¿no? de diálogos. Es un trabajo que hacen los alumnos en la facultad, hacer un registro de un diálogo entre niños, un niño y un adulto además. Se vio como a veces, siguiendo la línea, Sergio, de la interrogación, que a veces el niño no responde a la pregunta inmediatamente. Entonces se reitera una y otra vez la pregunta, y por ahí no entendió. Por ejemplo, entender cuál y entender que es opción es muy complejo. Entonces, si uno le da a un niño que todavía no lo domina y le dice, ¿cuál querés?, va a tomar los dos. Porque entendió que se le interrogó, pero no qué significa esa interrogación. Ahora, si yo le digo, ¿cuál querés? ¿Cuál? ¿Esta? Y hago así. ¿Cuál? ¿Esta? Como diciendo, así, bien grotesco, ¿no? Bien de actuación. Le estoy diciendo, si es esta, esta no es. Y si es esta no es. Y entonces es como introducirlo a que cuando digo cuál, implica opción. Y renuncia de algo. ¿Querés chocolate o caramelo? Caramelo. Le dan caramelo y se pone a llorar. ¿No? Era chocolate y, no es o, que es una disyunción. Tiene que llegar a entender la disyunción. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo lo hiciste? Y en realidad es un reproche. No le está preguntando a lo mejor qué procedimiento implementó para... Entonces también hay actos indirectos. Todo esto es trabajo, por eso digo, es trabajo de análisis, de discriminación, de asociación, de análisis y síntesis, ¿no? Las expresiones indirectas. ¿Me darías la sal? Yo le estoy preguntando realmente si está dispuesta a pasarme la sal, o le estoy pidiendo la sal. Bueno, son modos socialmente correctos, llamémoslo entre comillas, ¿no? Entonces el directo sería dame la sal, que es una orden. Pero le digo, ¿me darías la sal? Y lo formulo en modo interrogativo. Por eso digo, tal vez lo más complicado no es solamente el léxico. Es todo lo que tiene que ver con los diversos actos de habla, la diversidad. Entonces, en esas observaciones, lo que vuelvo para atrás, veíamos que en las interrogaciones se le interrogaba a un niño y por ahí se le hacían dos respuestas diferentes. ¿Viniste con tu mamá? ¿En qué viniste? ¿En un auto? ¿Y quién te va a venir a buscar? Y a lo mejor no puede responder las tres preguntas consecutivas. Y por ahí da una respuesta que no encaja por ahí con la primera, pero porque estaba respondiendo la segunda. Y se empiezan a armar muchos malos entendidos, ¿no? Por eso el ritmo, las pausas, son fundamentales. Dejar el espacio, poder escuchar es una de las cosas más difíciles. Yo no usé nada gráfico, sí los videos para ver situaciones, pero esto y cada vez se ve más y se escucha menos, ¿no? Me refiero a
a toda la tecnología, que es maravilloso con todo lo que aporta, pero no se imaginan cómo se han incrementado, y ustedes también tendrán la experiencia de las consultas de niños dentro de los primeros 5 años de vida, se han incrementado exponencialmente las consultas por dificultades. A ver, el lenguaje, por eso, las condiciones de efecto del lenguaje es multifactorial, ¿no es cierto? No podemos polarizar ni de un lado ni del otro, porque además es de una gran complejidad. Pero esto de la matriz dialógica que yo retomo una y otra vez, es el fundamento del lenguaje, ¿no? De la interacción y del intercambio y del valor, porque la lengua también se va tiñendo de un valor afectivo. Si un niño es tratado con mucha violencia, desde no hablado, ¿no? El famoso ninguneado, ¿no? Desde no hablado también es violento. El no ser escuchado y no ser hablado también es violencia. Cuando uno le responde al niño, cuando el niño hace una emisión sonora y uno lo mira y le dice, ah, sí, pensemos el primero, ¿no? Y le atribuye un valor de un decir, aunque todavía no está la significación plena, le da existencia a ese niño. Cuando habla y uno le escucha y le responde, lo ratifica en su existencia. Por eso los niños en una determinada edad, por ahí, cuando son más pequeños, cerca de los 2 años, uno puede hablarle, pero no mirarlo, y agarran el rostro y lo llevan para que lo mire, porque se tiene que completar con la mirada, con hablar y todo. Entonces le da existencia. Sí, Alejandra, ¿querías decir algo? No. Y además quería decir que la lengua se va tiñendo, así como cada uno tiene una experiencia singular con la lengua en su medio sociocultural, sociolingüístico, la lengua se va tiñendo de un valor afectivo. Si hay, por eso digo, violencia, creo que se perturba, se compromete el deseo de la conquista de eso que tiene este otro, ¿no? Hablar para algunos niños, niños muy comprometidos desde lo emocional con experiencias por ahí también de mucha violencia, pasa a ser, en vez de una situación placentera, gozosa, de encuentro, puede ser una situación de riesgo y de exposición. Entonces también, ¿qué valor tiene el hablar? ¿Qué le significa hablar? Más allá de todo lo demás que compone las condiciones del lenguaje, ¿no? Bueno, Irene, lamentablemente tenemos que terminar. ¿Me escuchás? Sí, perfecto, te escucho. Bueno, no, un solo comentario y terminamos por el tiempo, lamentablemente, porque te escucharíamos mucho rato más, pero me preocupa que el aumento exponencial de trastornos del lenguaje que vienen a nuestra consulta impliquen, digamos, el aumento también desproporcionado de la falta de esa estructura dialéctica. Cuánto no hay, digamos, construido en el lenguaje, en ese vínculo, para que tengamos tanto trastorno hoy. Sí. Sí, es una gran preocupación, la verdad. Por eso digo, no es de la tecnología, sino cómo se use y cómo ¿no? Yo escuchaba a una psicóloga la vez pasada, cómo se van armando, cómo hay un movimiento, ¿no? En cómo se van armando como nuevas subjetividades, decían, ¿no? O con variaciones.
Tenés comentarios en el chat muy lindos, después si tenés tiempo los lees. O ahora. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Nuestra gracias por escuchar. Nuestra Muchas gratitud gracias. para con vos. Me parece que fue un inicio muy bueno respecto del tema que nuestro equipo eligió. Y nada, muchas gracias por estar siempre con nosotras, en todas las circunstancias. Muchísimas gracias a ustedes realmente por convocarme y darme esta oportunidad de compartir con todos. Muchas gracias por todos los mensajes. Son un mimo y me estimulan para adelante, así que les agradezco. Además, Irene es gente de todo el país, eso es muy hermoso, escuchar colegas. Sí, acá tenemos un una placer. salteña, una salteña, pero por lo que vimos en el chat hay gente de Bariloche, de Salta, de un montón de lugares. Así que... Maravilloso. Mira que por eso digo, es una oportunidad de poder estar juntas. Por tu generosidad. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Sábado, Que estén todos Matilde muy Los bien. Andes. Gracias a todos y nos vemos en 15 días. Bueno, muchas gracias, cariños. Adiós. Gracias, Irene. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Estoy viendo los mensajes, ya me voy. Porque re lindo. Sí, gratifican. De todos lados aparte, ¿viste? Eso es muy lindo. Sí, qué maravilla. Muy Ahí lindo. se corta, sí. Lo que nos pasó acá, Irene, es que por algo del Wi-Fi, suponemos, no se veía la imagen bien. Las Mía. grabaciones